para la gloria del que vive por los siglos de los siglos, para esa audiencia tan preciosa. Amigo eterno. No hay otro amigo como Él. Jesucristo es el mejor amigo. He llegado a comprender que en esta vida no hay amigo como aquel que está en el cielo. Los amigos de esta tierra siempre fallan, pero aquel que está en el cielo sí es sincero. El hijo pródigo se fue de su hogar lejos, con sus amigos malgastó todo el dinero, pero cuando lo que tuvo se acabó, los amigos le dejaron y se fueron. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo amigo es aquel que está en el cielo. Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Sigue los pasos de este amigo. Fija tu mirada en él y no te perderás. Cuando tienes salud y hay dinero, los amigos se consiguen donde quiera. Pero cuando estas cosas se te acaban, los amigos de tu lado parten luego. Oye amigo, acepta hoy a Cristo. Él quiere ser tu amigo y compañero, y cuando estés en las moradas eternas, estarás con este amigo allá en el cielo. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo amigo es aquel que está en el cielo. Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo amigo es aquel que está en el cielo. Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. En esta noche, en el nombre admirable del Señor Jesús, y una cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos, bueno, a cada uno de ustedes que han venido para estar en esta reunión, una reunión que tiene un carácter especial, porque aquí como dicen por ahí, hablamos de tejas para arriba, es decir, hablamos de asuntos que conciernen a la eternidad. Aquí educamos para vida eterna. Vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5. Verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16, dice la eterna palabra del Señor.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Bueno, que ya se ha hecho algunas oraciones, sin embargo, por aquí tenemos unas peticiones. Vamos a orar por la mamá de un bebé, creo que está en la UCI, Karen Valencia. Pide oración especial por el bebé Juan Martín, un bebé de 2 meses. También Lady Charry también pide oración especial por su hija de 13 años que está en la Mediláser. Vamos a hacer esta oración, pero es bueno anotar lo siguiente. Nosotros queremos que Dios nos escuche, que Dios haga, porque creemos que Él es Dios y que Él puede. Pero también es cierto que de nuestra parte debe haber algo para Él. Porque nos gusta mucho recibir, pero Señor, hágame. Señor, ayúdame, líbrame, socórreme. Pero, ¿y yo qué? ¿Y yo qué doy? ¿Yo qué le entrego? Entonces, yo creo que aquí se aplica la ley de las 2 manos junticas lavan la cara. Mano lava mano y las 2 lavan la cara. Dios quiere que usted también le dé a Él un lugar en su vida, que Él sea su verdadero Padre y que usted como hijo pueda obedecerle al Señor. Dios es grande en misericordia y muy bueno, porque a pesar de todo eso, Él está dispuesto a hacer cosas grandes para nosotros. Soberano Señor y Padre nuestro, gracias Señor por haberte conocido. Gracias Señor por tenerte en medio nuestro. Gracias Señor por los que acuden para cubrirse bajo tu sombra, que vienen a ti porque reconocen que tú eres el refugio eterno, que tú eres nuestra única esperanza, que de ti Señor proviene la vida y que tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, la honra y la gloria. Te rogamos, Señor, que tú intervengas en estas peticiones que se hacen en esta noche. Tú sabes, Señor, que muchos se acercan y no te conocen, pero tú quieres darte a conocer por medio de tus obras, por medio de tu gracia, por medio de tu misericordia, por medio de tu palabra. Obra en esta noche, Señor, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Demos gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bueno, bienvenidos los hermanos que van regresando de su retiro.
Gracias a Dios, porque al principio del mes uno parecía por aquí como huerfanito, esto por aquí tan solo, bueno. Pero gracias a Dios que van llegando, se van acercando y todo se va normalizando con la ayuda del Señor. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Quisiera en esta noche, en los minutos que restan, hablarles acerca de este secreto de la vida cristiana, que para muchos es muy confusa, pero para otros ya la tenemos clara. Estamos leyendo un pasaje que nos habla de un grupo de personas que no tienen ley. ¿Sí notaron? Hay un grupo de personas donde la ley no funciona. Y es donde está la obra del Espíritu Santo. Cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, dice, contra tales cosas no hay ley. Me llama poderosamente esto, porque ¿cómo es posible que para estas personas no haya ley? La palabra ley significa, según la enciclopedia Encarta, norma jurídica escrita, emanada de aquellos órganos en que el Estado atribuye fuerza y creatividad. Cuando nosotros hablamos de ley, no hablamos de las leyes seculares, no hablamos de las leyes legales, porque de hecho nosotros nos centramos en la Biblia. Aunque todo tiene su ley, todo es regido por medio de leyes. Tenemos, por ejemplo, la ley del monte, una ley que es bastante fuerte y es la ley del más fuerte. Se enseñorea de los débiles. Cada estado tiene sus propias leyes, legisla sus propias leyes. Y dentro de un país como el nuestro, las leyes se organizan dependiendo el pueblo, el municipio, en fin, se va organizando para el cumplimiento de todas estas leyes. El reino de los cielos tiene sus leyes. Y la Biblia precisamente nos habla de la ley y se le conoce como la ley de Moisés o la ley de Dios. Por eso cuando aquí se menciona la palabra ley, nos estamos refiriendo a la ley mosaica, a la Torá, al decálogo que fue dado por el Señor al pueblo de Israel en el monte Sinaí, atribuida a Moisés en lo que se contiene toda la legislación, tanto moral, civil, como también religiosa o ceremonial. Israel tiene unas leyes únicas. Son extraordinarias porque fueron leyes dictadas por Dios. Se le ha dividido en tres, que son la ley moral, que era la que gobernaba al pueblo en su conducta para que se viviera honesta y decentemente. La parte civil, lo que se entiende como política, gobernaba al pueblo como una nación. Y la ley ceremonial, que era la que regía el destino espiritual del pueblo. Allí es donde se concentraba la actividad de la tribu de Leví, los sacerdotes con sus sacrificios, con sus holocaustos, ofrendas, libaciones,
y todo lo que tenía que ver con la parte ceremonial, oculto a Dios en la mañana y en la tarde. Esta fue exactamente la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, condensada en los 5 primeros libros que se conocen en la Biblia como el Pentateuco o los libros de Moisés. Esta ley es una sola, pero se habla de ella de 2 formas o de 2 maneras. Ya hablamos acerca de la parte moral, la parte civil, la ley ceremonial, pero resulta que algunas denominaciones, algunos grupos la han dividido en 2. Una la llaman la ley de Moisés, o sea, la ley ceremonial. Otra la llaman la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Con esto van a entender que Moisés es un legislador y que Moisés dio unas enseñanzas, dio una ley que se conoce como la ley ceremonial. Mientras que cuando se habla de la ley de Dios, es solamente lo que tiene que ver con la parte moral, la parte espiritual, o sea, los 10 mandamientos. Refiriéndonos al primer punto, la ley de Moisés o ley ceremonial, pues al encontrar un texto que menciona la abrogación de la ley, entonces dice que dicho texto se refiere a la ley de Moisés, según algunos teólogos, según algunos pensadores. Mientras que la ley de Dios, cuando se encuentra un texto que se refiere a la ley de Dios, entonces hacen la separación con el fin de dar crédito a ciertos pensamientos ceremoniales que todavía existen en algunas creencias evangélicas, como guardar el sábado, como mezclar la ley y la gracia. Haciendo de esto grupos diferentes, pensamientos diferentes, y de esta manera las personas se van desorientando en cuanto al camino real que conduce a la vida eterna. Podemos refutar un poco estas leyes. ¿De qué manera? En primer lugar, es antibíblico enseñar que la ley de los 10 mandamientos es la ley de Dios y que la ley ceremonial es la ley de Moisés. Porque la Sagrada Escritura dice que hay un solo Dios y hay un solo legislador. Santiago 4:12 dice, porque hay un solo Dios. Yo no sé usted en cuántos cree, pero nosotros creemos en uno solo. El que hizo los cielos y la tierra. Isaías capítulo 33, verso 22, nos dice que este Dios es el legislador, es el dador, es el autor de la ley. No hay 2, hay uno solo. Por lo tanto, la ley ha salido de uno solo y no de 2. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, la teoría de las 2 distintas leyes es claramente contradicha por las Sagradas Escrituras. Cierto es que en la Biblia habla de la ley de Dios, a la cual a veces, debido al hecho de que Jehová la comunicó por conducto de Moisés, la denomina la ley de Moisés. Pero no porque sean 2 leyes distintas, es una sola ley. Por eso hay que leerlo lo concerniente que está condensado prácticamente en lo que es Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, donde encontramos estas leyes, porque el libro del Génesis, aunque queremos acomodarlo en esta parte de los 5 libros, sin embargo,
el libro de Génesis nos habla de unas leyes diferentes y por eso no se incluye como la ley de Moisés. Porque el Génesis nos habla de promesas que tienen que ver con la fe. Mientras que los otros 4 libros nos hablan de obras de la ley, que hay que cumplirlas para que Dios también cumpla lo que promete. El hombre hace y Dios respalda la acción. Si se cree, si se vive, si se obedece, entonces Dios también hace. Dios dice, haga esto para que le pase esto. Entonces cuando se entra en esa obediencia, entonces la persona, la familia, el pueblo, la nación comienza a disfrutar de lo que Dios dice precisamente en el cumplimiento de la ley. Pero resulta que encontramos también en la Biblia algo que se llama abrogación de todo el sistema de ley. Que la ley es del pasado. Que la ley ya no hay que vivirla. Que la ley ya no hay que cumplirla. Otros dicen, tenemos que vivirla, tenemos que cumplirla, tenemos que hacerla. Porque la palabra de Dios es eterna. Y los mandamientos de Dios son eternos. Entonces, ¿dónde podemos acomodar esto para que lleguemos a donde ese personal que dice que esas personas no tienen ley? Cuando hablamos de abrogación, no nos estamos refiriendo a la derogación o anulación de la ley. La Enciclopedia Encarta dice que abrogar es dejar sin vigencia una ley, un precepto, una costumbre. Por consiguiente, la ley de Moisés está anulada. ¿Cómo así? Pues bien, Cristo Jesús la anuló en el Calvario según Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Los siguientes pasajes enseñan claramente que la abrogación de todo el sistema de los antiguos, según se haya escrito en el mismo libro de Moisés, Romanos capítulo 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, decimos que el Génesis es el libro de las promesas. Dios le hizo una promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. 430 años después vino la ley. Y parece que las promesas hechas a Abraham como que se hubieran estancado porque ahora ya no era el caminar, el andar por fe, sino que ahora había que hacer, había que vivir, había que obrar de acuerdo a la ley para que lo dicho por Dios se cumpliera. Pero resulta que la ley trajo un problema muy grande. La ley trajo un conocimiento al ser humano que no lo tenía. Porque en el libro del Génesis, la gente vivía sin ley. Entonces, como no había ley, tampoco habían culpables. No había a quien condenar, no había a quien juzgar, porque no existía la ley. Pero cuando vino el conocimiento de la ley trajo al conocimiento de lo que es el pecado. Porque si anteriormente cada quien hacía lo que le parecía y no había quien lo acusara, de tal manera que se mataba, se violaba, se llevaba a la mujer del prójimo,
se casaba con la hermana, con el tío, con el abuelo, con el que fuera, y bueno, y nada pasaba. Pero Pablo dice que él no hubiera conocido, por ejemplo, que el pecado, que la codicia es un pecado, si en la ley no se hubiera escrito, no codiciarás. Entonces, como la ley trajo el conocimiento y dijo, esto es malo, esto es malo, esto es malo y esto es bueno, y a uno le toca elegir entre esas cosas que Dios dice, no haga esto, pero haga esto y haga lo otro. Entonces vino el conocimiento del pecado, pero no trajo la solución para el pecado. Porque aunque él dijo, no cometerás adulterio, no le dio el remedio para que no se enamorara de la mujer del vecino. De manera que seguía siendo atraído por la mujer del vecino o la vecina por el vecino, porque no había como ese poder para no hacerlo. Y hasta el momento el ser humano se siente atraído porque no ha descubierto cómo lograr la victoria sobre esas emociones, sobre esa tentación que está haciendo tanto mal a la humanidad. Porque la humanidad está llena de esto, de adulterio, fornicación y toda clase de inmundicia. Hogares destruidos, familias enteras, precisamente por eso. Divorcios, separaciones, precisamente por eso. La Biblia me dice que Jesús vino y él dijo unas palabras, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y parece que fue una contradicción cuando decimos que el Señor abrogó la ley y luego el mismo Cristo está diciendo que Él no ha venido a abrogar la ley, pero el término no he venido a abrogar se traduce, no he venido para frustrar, fallar o fracasar, como dice Lucas 16:17. Pero más fácil es que se pasen los cielos y la tierra, que se frustre, que se falle o se fracase una tilde de la ley. Cristo es el fin de la ley como vía de alcanzar la justificación a través de ella. De ahí que Pablo haga énfasis poderosamente en la fe en Cristo Jesús para recibir la justicia de Dios, según Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley condenó. La ley declaró culpable a todos los seres humanos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces la ley, el conocimiento de la ley, como no trajo la fuerza o la forma para poder vencer la tentación y no violar la ley, el hombre violó la ley y por ende trajo sobre sí la condenación. Todos los seres humanos quedamos bajo esa sentencia de muerte, sentencia de condenación. Entonces, ¿la ley es mala? En ninguna manera. La ley es santa. La ley es buena, es dada por Dios. Pero a pesar de que es buena y es dada por Dios, no trajo la solución a mi problema. No trajo la solución al problema que tiene el ser humano, que tiene que ver con sus pasiones, que tiene que ver con sus emociones. No hay quien controle, por ejemplo, el crimen. No hay quien controle la violencia contra la mujer. A ver, ¿quién controla eso? Nadie.
Las cárceles están llenas de personas violentas, pero ¿qué? Ese es un remedio. Eso no es un remedio. No hay remedio. Ni las leyes que existen en los países, ni aún la misma ley de Dios que tenemos aquí, produjo ese bienestar en el ser humano, sino que lo hundió, lo condenó y lo dejó, como se dice, sin esperanza. ¿Qué pasó entonces? En Génesis está otra vez la promesa. Dios prometió levantar al hombre caído. Dios prometió una bendición especial para todas las razas, para todas las naciones, cuando Él dijo, en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que era necesario la ley, como dice Pablo, porque la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Era esa persona que comenzaba a enseñarnos como quien dice, de la primaria para llevarnos a la secundaria y luego ir a la universidad. Dice, la ley fue una forma de enseñanza que era la sombra de lo que habría de venir, y lo que había de venir era lo verdadero, y lo verdadero era Cristo. Y cuando llega Cristo, entonces comienzan a cambiar todas las cosas. Pero ¿cómo se va a cambiar algo que ya está establecido? Entonces Cristo, que es Dios manifestado en carne, para poder darle al hombre la oportunidad de liberarse del poder de la ley. Entonces Él vive la ley. Por eso Él dice, yo no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Y lo que el ser humano no hizo durante esos milenios, que era vivir la ley como debía ser, vino Cristo y Él la vivió por nosotros. Ahora, al vivirla por nosotros, entonces, ahora, Él toma la culpabilidad del ser humano y Él se hace culpable. Entonces, ahora, el peso de la ley iba a caer sobre Él. Porque Él tomó nuestra causa. No, que ellos no mueran. Que ninguno de ellos sea condenado. Yo doy mi vida por ellos. Y Jesús precisamente toma todo el peso de la ley, la ira de Dios que produce la violación de la ley, y es llevado hasta el Calvario, y allá en el Calvario toda la ira de Dios se desató. Esa cruz con ese hombre crucificado era como un pararrayos donde la ira de Dios se desató sobre él. Pero allí el Señor llevó precisamente los efectos de la ley que venían contra nosotros. Pero hay algo para resolver. Porque ahora tiene que haber un cambio. Porque la ley siempre está buscando al violador. Siempre está buscando al culpable. Y el pecador todavía estaba por allí, aunque Dios ya había hecho la obra. ¿Qué se tenía que hacer? Cualquier persona que en este momento esté fuera de Cristo, la ley lo busca para castigarlo. Porque para él existe la ley. Pero para los que creen en la obra del Calvario
quiero decirles lo siguiente. Hay una escritura en Romanos capítulo 7. Échele cabeza, échele lápiz. Romanos 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La muerte de Cristo hizo que la ley en sí perdiera sus efectos, porque Él la cumplió, Él la vivió. Como Él llevaba nuestras cargas, llevaba nuestra maldición, porque Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo culpable por nosotros. Entonces la ley cayó sobre Él. Pero al morir, todo quedó allí. De manera que cuando Él resucitó, ya la ley nada tenía que ver con Él, porque el culpable había muerto. Por lo tanto, si la ley busca un culpable y no lo encuentra, ¿a quién va a condenar? A nadie. Por lo tanto, Cristo resucita victorioso, habiendo llevado a cabo la obra de redención, redimiendo, comprando, libertando, liberando al pecador de su peso, de su culpa, o sea, de la furia de la ley. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Sencillamente morir también en Cristo. Ahí es donde entra el asunto de la muerte, porque mientras el culpable viva, la ley lo busca. Si hay un mafioso destacado, conocido, lo busca la Interpol, lo buscan internacionalmente y finalmente por ahí lo encuentran muerto en un callejón en cualquier ciudad de este mundo. Si lo encontraron muerto, pues hasta allí llega la búsqueda. Lo entierran y se acabó el problema. Ya no vuelven a buscar a ese señor porque ya se murió. De tal manera que si ese señor llega a resucitar de entre los muertos, ya no es el mismo, ya, porque donde quiera que no, usted está muerto. Lo que pasa con nosotros en esto de la vida cristiana, la vida en Dios, se compone de personas que murieron y volvieron a la vida, que estaban sentenciados por la ley, que eran buscados por la ley, y si morían en esas condiciones, se iban a condenar para siempre, se iban a ir al infierno. Pero cuando creyeron en Cristo, cuando creyeron a la palabra y fueron y buscaron refugio en Cristo, entonces Cristo les dio una nueva vida. De tal manera que la vieja vida desapareció.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El secreto de esto está en entrar en esa dimensión espiritual que es el verdadero cristianismo. Y es allí, para esta gente, porque note que la ley existe para adúlteros, fornicarios, ladrones, criminales, secuestradores. Dice, para ellos es la ley. Pero cuando habla de este pueblo, dice lo contrario. Esta gente que lleva el fruto, que es el resultado de la obra del Espíritu Santo, él dice, para los tales no hay ley. ¿Por qué? Hay otra escritura que resume lo que es la obra de la ley, en qué consiste, y yo quiero compartírselas. Dice Romanos capítulo 13, desde el verso 7 en adelante. Dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley se resume en dos mandamientos. Uno, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, que no puede compartir con nadie más sino con Él. Lo amarás con todo tu ser, con toda tu alma. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no tengo a Cristo, yo no tengo la capacidad de amar a mi prójimo. Sino que tengo que aplicar la ley ojo por ojo, diente por diente, porque si a mí me la hacen, me la pagan. Ese es el asunto de estar fuera de Cristo. Si usted me hace algo, esté por seguro que yo le respondo. Porque esa es la naturaleza humana. Y por eso se necesita la ley para regular todo eso. De manera que uno es pendenciero, a uno le gusta todo lo malo, y el hombre natural ha sido hecho con esa finalidad, para ser malo. Para que eso termine, es necesario, es indispensable que la persona acuda a Cristo, para que por medio de Él, porque es por medio de Él, no hay otra manera, no hay forma. Por eso Él dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, entonces Él es el gran vencedor, Él
Él cumplió la ley por nosotros, Él murió, resucitó. Ahora nosotros en Él creemos en Él, y cuando creemos en Él, entonces morimos con Él, somos sepultados con Él, resucitamos espiritualmente con Él. Entonces ya para nosotros, como vivimos en otra dimensión, ese pueblo, ese nuevo pueblo, esta gente llamada evangélicos o cristianos evangélicos, los verdaderos, los genuinos, no andan en peleas. Aman a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos. Son honrados, son leales, son tiernos, son amables, son querendosos. Son una gente especial. Y por eso, como nunca violan una ley, entonces no hay ley. ¿Sí me doy a entender? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Para esas personas, porque nunca quebrantan, es que hermano, no existe. Y ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo que Dios está formando. Eso no es que sí, que rico, que Dios y que Dios por aquí, Dios por allá, no. No se contente con saber que hay un Dios. Esté feliz cuando usted se acerque a ese Dios y lo acepte como su Salvador personal y sienta que su naturaleza pecaminosa ha cambiado y que usted es diferente. Que dejó de ser un tigre, una pantera, para convertirse en una oveja. Y que Él es el buen pastor. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, la persona tiene que haber muerto. El creyente tiene que haber muerto para la ley. Si ha muerto para la ley no lo busca. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Gloria al Señor Jesús. ¡Qué bendición tenemos esta noche! Así que si usted quiere librarse de la condenación, porque si no tiene a Cristo, usted está fregado. Usted está en un riesgo muy grande. Morir sin Cristo es asegurarse la condenación eterna. Morir en Cristo es asegurar la vida eterna en Cristo. Porque pasa de muerte a vida. Ya no tiene que pasar por los tribunales para ser juzgado en la eternidad, sino que de una vez usted acepta a Cristo, y si se muere esta misma noche después de haber aceptado a Cristo, no importa, ya está asegurado. Le repito el texto: no hay condenación para los que estamos en Cristo. Alabanzas al Señor. En Cristo tenemos vida nueva. Por eso dice la Biblia que nosotros no somos de aquí. La Biblia dice que nosotros no somos del mundo. Por eso no andamos por allí en farras, no andamos en los carnavales, en los reinados, en todas esas cosas, porque esas cosas para nosotros murieron. Ya no hay licor, ya no hay vanidades, ya eso murió, porque tenemos algo más grande, más sublime, que es lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Una forma de vida diferente. Gloria a Dios. Así que agréguese a ese pueblo, porque esto es real, esto no es un cuento, aquí estamos. Somos gente de carne y hueso y estamos aquí. Necesitamos trabajar, comer y dormir. Pero a pesar de que eso sucede, el Señor dice: bueno, yo no soy del mundo, ustedes tampoco lo son. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Un nuevo pueblo. Les invito a estar de pie, por favor. Y yo quisiera invitar a alguien que en esta noche haya entendido esto, de que hubo uno que murió para que nosotros pudiéramos vivir.
vivir eternamente y para siempre. Asegurar el cielo, nuestra estadía en la eternidad. Eso solo se hace a través de Cristo, no una religión, porque Cristo no es una religión. Cristo es Dios manifestado en carne. ¿Quiere pasar de muerte a vida? Entregue su corazón esta noche al Señor Jesús. Y usted recibirá la vida de Cristo por la fe. ¿Habrá alguien aquí esta noche que haya entendido esto? Que no le haya parecido como muy complicado, pero entiende que solamente en Cristo se obtiene la vida eterna. Una nueva vida, vida llena de paz, de esperanza y de bendiciones. Si hay alguien aquí, yo le invito a que levante su mano derecha para indicarnos: yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús y poder disfrutar de esa vida en Él. Esa vida en Cristo. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que quiera aceptar, que quiera recibir a Jesús como su Salvador personal? Vamos a darle gracias a Dios. Los que ya estamos en Cristo, hermano, permanezcamos ahí, no se salga. Estése allí anclado en Cristo, porque es el único lugar seguro donde nosotros podemos estar. Soberano Señor.